Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo documento algunas de las fotografías que hice en ese viaje relámpago que hicimos a Francia. Como veis, tengo un montón de papeles, trocitos de tela, cosas que quería utilizar y por supuesto las fotografías impresas. Esta primera hoja que me estáis viendo utilizar pertenece a un libro. La verdad es que es un libro muy antiguo y tiene un brillo horrible. Pero bueno, una vez que empiece ya a pegar las cosas encima, pues tampoco se notará tanto. Quiero también pedir disculpas porque durante el vídeo vais a ver unos cambios de luz tremendos y es que ya sabéis, está nublado, de repente sale el sol, de repente se vuelve a nublar y es complicadísima la edición. Pero bueno, no afecta a ver el proceso de documentación. Además de las fotografías, también quería añadir esta caja de unos bombones que compramos, que por cierto, los peores bombones del mundo. Sí es cierto que no costaron mucho, pero es que no tenían sabor absolutamente a nada. Pero la caja me parece muy bonita, el azul que traía era precioso, así que la añadiré también en una de mis hojas. De momento voy a ir tapando esta parte de atrás de la hoja, que como veis son las fotografías y el texto del libro original. Voy a ir añadiendo papel para así poder colocar las fotos encima. Entre las páginas voy a colocar un trocito de tela que me sobró de un álbum que hice, pero en este caso no va a ser para reforzar, puesto que no necesito que se refuerce, va a ser a modo de decoración. Pero igualmente le pongo un poquito de pegamento, lo suficiente como para que me lo deje sujeto en el lugar, puesto que luego lo voy a pasar todo por la máquina de coser. Una vez que he añadido todos los elementos de tela, ya solamente me queda ir a la máquina de coser para reforzarlos. Ahora que ya tengo todos mis elementos cosidos, todas las fotografías puestas y demás, el siguiente paso es ya decorarlo. Para decorar voy a utilizar los elementos de una colección muy antigua de Public Library de October Afternoon, que tiene unos adornos realmente preciosos y los tonos me iban genial con el resto de elementos, así que decidí utilizar algunos de ellos, como este ganso o esta preciosa etiqueta. Ya sabéis que mi debilidad son las etiquetas. Pero es que también vienen algunos adornos con unos tonos así muy antiguos que son realmente preciosos. Lo bueno que tienen es que como no son de una temática definida, se pueden utilizar en prácticamente cualquier proyecto, son muy versátiles.
Ahora, como no, me toca añadir un poquito la historia. Y otra cosa que también me gusta muchísimo hacer es cuando voy a las tiendas, escoger las revistas, estas que tienen normalmente de propaganda, pero que todas tienen lo que es el nombre de la tienda, su logotipo. Y me encanta añadirlo a las páginas. De esta manera nunca me olvido del nombre de las tiendas. En este caso, creo que se dice Truffaut, perdón si lo he dicho mal. Y es algo similar a nuestro Fronda, creo que es prácticamente igual, nada más que con otro nombre. Los que seáis de Madrid conoceréis esta tienda. No sé si hay en otros puntos de España, pero es muy similar al Fronda. Venden muchísimas cosas de decoración, plantas, cosas para el hogar e igualmente a unos precios desorbitados. Pero bueno, algún detallito a modo de capricho siempre nos podemos dar, como me pasó a mí con esta calabacita. Para terminar de decorar lo que para mí está siendo como una especie de portada de este mini cuadernillo que estoy haciendo del viaje a Francia, quería utilizar un trozo de la tela esta que me sobró de hacer la portada, que es como tela de saco. Y es que no sé por qué, pero a mí me parece un tejido extremadamente otoñal, lo veo muy de otoño. Así que recorté un trocito, lo puse en la parte de abajo de la fotografía y cuando estaba haciéndolo vi que había un botón de los adornos que había utilizado para decorar las otras hojas, así que dije, pues mira, pues voy a añadir un botón y utilicé una de las fibras que había quitado de la tela. Además aproveché para poner Francia con un abecedario y terminar de colocar algunas cositas como un trocito de washi tape y algunos adornillos más que encontré por ahí. Pues con estos últimos adornos yo ya doy por terminadas estas páginas. Espero que os haya gustado, que las hayáis disfrutado y como siempre espero que os hayan inspirado. Y solamente deciros que estoy deseando empezar a mostrar cosas de Navidad, aunque me estoy conteniendo lo máximo que puedo. Intentaré grabar, no sé si 1 o 2 vídeos más otoñales y ya empezar con las cosas de Navidad, que tengo unas ganas locas. Así que yo ya me despido de todos vosotros, os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto.